Soy chofer de un taxi y trabajando de noche he visto algo en dos oportunidades. La primera fue en diciembre del 2018. Hacía mucho frío. Sí, como 0 grados. Yo soy de Santa Catarina y ese sábado, como a las 2 de la mañana, me cayó viaje del centro de Monterrey hasta Santa Catarina. Así que pensé que ese sería el último viaje que hacía y ya me volvería a mi casa. Dejé a ese pasajero en la colonia Loma Alta y me estacioné un poco más adelante para contar las ganancias del día. Cabe aclarar que esa colonia, ya tantito arriba, es puro monte y cerro. Yo me entretuve contando el dinero y checando las redes sociales. Habrán pasado 15 minutos y ya me disponía a prender el auto, cuando en eso, al levantar la mirada, vi a un bulto negro delante del automóvil, pero me estaba dando la espalda. Para colmo, mis vidrios estaban empañados, así que no veía muy bien. Me dio miedo, pero podría ser un malandro, quizás algún ratero. Así que encendí el auto. Pero en eso, esa cosa corrió hacia el monte y luego de unos segundos voló hacia el cerro. Yo quedé impactado por eso. Así pasó un año. A veces creía que aquello que vi era solamente una alucinación porque estaba cansado. Pero no fue así, ya que lo volví a ver de nuevo. Y esta vez fue más claro y estaba acompañado. Eran a eso de las 4 de la mañana, cuando me cae un viaje por el Parque Millennium, yendo hacia García. Subí a 2 chicos y una chica. En eso recorrí unos metros para tomar la avenida Colosio. Pero a la altura de las vías del tren, a lo lejos, todos vemos a 2 bultos que conforme nos íbamos acercando, notábamos que no eran personas como parecían a lo lejos, sino que eran 2 seres muy parecidos a los que vi un año atrás. Eran altos, como con túnicas negras, pero esta vez les vi mejor la cara, y eran unos rostros avejentados, y no del todo humano. Les eché las luces porque no podía creer lo que veía, y en eso, hicieron como si se nos fueran a venir encima, y volaron sobre nosotros. Los pasajeros ya estaban en pánico, gritando, y yo metí rápidamente reversa, y me volví por donde venía. Uno de los pasajeros del susto se puso muy mal, y tuve que regresarlo a la empresa para que lo atendieran. Intercambié números con los 2 chicos con los que pasé por eso, ya que fue algo muy fuerte, y fue como para reafirmar que todo lo que vimos fue real. Sigo trabajando de noche, y aún sigo yendo por los mismos rumbos. Tal vez un día obtenga más información de qué fue todo eso que vimos. Les quiero contar algo que me pasó. Me despidieron de una fábrica en donde trabajaba, y un amigo me rentó un taxi. Yo me conocía muy bien la ciudad, así que no me fue nada difícil. Recuerdo que era un sábado en la noche, y los sábados siempre habían muchos trabajos, pero esa vez no habían tantos. De todos modos, no perdí la fe y seguí echándome vueltas. Para las 10 de la noche, no llevaba ni siquiera para la renta, hasta que por fin me salió una carrerita para Pueblo Nuevo en Apodaca, y de ahí me salió otra para Los Fresnos. Se empezó a componer la cosa. Me regresé por el Mezquital, pues ya era como medianoche. Me vine por dentro de la colonia, por donde está una caseta de policía. Adelante hay unos callejones que salen a la avenida, y justo al pasar por ahí, me sale del callejón una muchacha joven, como de unos 20 años, y ella me hace la parada. Me preguntó si estaba libre. Le dije que sí y me pidió que la llevara a Apodaca.
así que le dije que se subiera. Sin embargo, antes de hacerlo, ella se quedó viendo como nerviosa hacia el callejón. Era como si esperara a alguien. Estuvo así unos instantes y luego se subió. Cuando ya salí hacia la avenida para tomar rumbo a Podaca, escuché que me dice: oiga, me voy a matar porque en mi casa no me entienden. Yo me asusté y traté de calmarla, pero ella seguía insistiendo. Ya llegando a Podaca me dice: entre por favor por los semáforos y más adelante de vuelta a la derecha y le da hasta donde está una plaza. Cuando llegamos ahí, ella se bajó en una casa que estaba en la esquina. Después me pagó y en eso volvió a decirme que se iba a matar. Y después se metió por detrás de la casa. Yo estaba extrañado. Sin embargo, ¿qué podía hacer? Me retiré. Cuando llegué a mi casa se lo platiqué a mi esposa, pero ella no me creía. Ya al siguiente día me puse a trabajar y me tocó una carrera nuevamente hacia Podaca, cerca de donde dejé a la muchacha. En eso aproveché para pasar por la casa donde esa chica había entrado, pero vi que estaba abandonada. Eso me sorprendió y me bajé a preguntar a los vecinos. Y ellos me dijeron que esa casa tenía años de estar deshabitada y abandonada, ya que los dueños se fueron de ahí porque su hija, la mayor, le había quitado la vida ahorcándose, ya que el novio la había dejado y al parecer estaba embarazada. Me dijeron que ellos no soportaron vivir ahí, con el recuerdo de su hija que tanto querían. Al escuchar eso me llené de espanto y no podía creerlo. Quise pensar que quizás eso hubiera sido una broma, pero no tenía sentido hacer eso. No sé qué fue. Quizás esa noche, en realidad, sí llevé a una muerta. Soy taxista, y esto me pasó hace como 15 años. Empezaba yo a trabajar como taxista, y hacía viajes de Xalapa hacia Alto Lucero, Orizaba y el puerto. En una de esas carreras, me tocó llevar a un señor a Córdoba, una ciudad que está algo retirada. De la base me dijeron para ir a recogerlo al Parque de los Berros. Eran las 6 p.m, así que sabía que mi regreso sería ya de noche. Cuando lo recogí, vi que la persona era un señor adulto, ya viejón. Este se subió en la parte trasera y partimos hacia Córdoba. Estaba fresca esa tarde, aquí en Veracruz. Ya pasando por Tuzamapán, me paré en un Oxxo a comprar un refrigerio. Y en eso invité al señor, pero él no se quiso bajar. Me dijo que tenía frío. Una vez que compré todo lo que buscaba, me volví a la carretera. Llevábamos 1 hora de camino, y el señor me pide para parar. Quería hacer sus necesidades. Así que me orillé en un pequeño cruce y el señor se bajó. Yo aproveché para echarme un cigarro dentro del coche. Cuando en eso a lo lejos, vi que en un pequeño cerro había una bola de fuego que subía y bajaba. Y luego de eso, otras 2 se le unieron. En eso vi venir al señor y le conté lo que estaba viendo. Al verme asustado, él me dice: tú tranquilo, muchachón, y no te espantes. Son brujas de por aquí, y si no nos metemos con ellas, no nos harán nada. Aunque de seguro ya nos vieron. Pero ya vámonos, que nos falta un buen tramo todavía. Faltaba como 1 hora para nuestro destino, y yo encendí la radio. Sin embargo, en eso escuché unos pequeños golpes en el techo del taxi. Parecían como pequeñas piedritas. Pero eso no era posible, ya que íbamos a una buena velocidad. Y en eso el señor me dice: tranquilo,
Esas canijas nos quieren asustar. Tú solo sigue manejando y por ningún motivo voltees. Ni siquiera mires por el espejo retrovisor. Ahí vienen detrás de nosotros. Pero llegando al puente de los pescados, se quedan paradas. Yo me asusté, pero igual hice caso a lo que ese señor me decía. Él se llamaba Ramiro. Fueron los minutos más largos de toda mi vida. Y ya al llegar al dicho puente, ese de los pescados, me di cuenta que esas cosas se quedaron atrás. En eso Ramiro me dice que pare, y luego de hacerlo él se baja y me dice: ¿quieres ver lo que nos seguía? Y en eso cuando me volteo y miro hacia el puente, con terror, vi como 3 aves grandes, del tamaño de un avestruz, bajaban de la oscuridad del cielo y se paraban en el barandal del puente. Parecían enormes guajolotes negros que se carcajeaban y hacían movimientos como humanos. Yo todo espantado, vi cómo el señor Ramiro les lanzaba groserías. Yo le quise preguntar cómo sabía tanto de ellas, pero tenía miedo que él también fuera un brujo. Y en ese instante, vimos cómo levantaron el vuelo y se perdieron volando en el cerro. Ya al llegar a Córdoba, el señor me dijo que tuviera cuidado en el regreso y que si me volvía a topar con ellas, por ningún motivo, me volteara a verlas ni me detuviera. Yo quise buscar carreras a Lapa o algún lugar aledaño que me hiciera rodear para no pasar solo por ahí, pero no tuve suerte, así que decidí volver. Estaba asustado, pero consciente de las recomendaciones del viejo, cuando ya al pasar por ese puente de los pescados, vi de reojo a una persona parada, pidiéndome taxi. Ni madres que me paré. Sin embargo, unos 5 kilómetros más adelante, para colmo, el coche se me empezó a tironear y vi que el tanque de gasolina estaba en reserva. Con miedo y todo me paré en el costado de la carretera. Nada de coches o camiones pasaban por ese lugar, así que yo me encerré y cogí un bate de aluminio que tenía por si las dudas. Hacía frío, y eso en Veracruz es algo casi inusual. Ya cerca de las 2 de la mañana, vi que se acercaba un camión de Coca-Cola. De inmediato me salí a pedir ayuda, y por suerte el chofer me auxilió y me llevó a una gasolinera unos kilómetros más abajo. De ahí un colega me dio ride y me llevó hasta mi coche. Por fortuna funcionó y me pude volver a mi casa. Desde esa noche no volví a ir a dejar o recoger carreras para ese rumbo de Córdoba. Me llamo Jesús. Quiero contarles que me han pasado muchas cosas trabajando de noche en las calles y avenidas. Soy taxista. Una de esas tantas cosas horribles fue una que me pasó hace como unos 5 años. Y fue al recoger una carrera en el centro de Monterrey, cerca de los panteones municipales. Como ya había recogido personas cerca de ahí, eso no se me hizo raro. Cuando recogí a mi pasajera, ella me dijo que su destino era en la colonia Guadalupe. La colonia era vía 07, si mal no recuerdo. Pero la señora se quedó dormida durante el trayecto de Monterrey. Y en eso, al pasar la avenida Coahuila con Pablo Olivas, fue cuando sucedió algo raro. Todas las lámparas luminarias estaban apagadas y por ende todo estaba muy oscuro. Cuando iba pasando por un pequeño vado, después de la gasolinera llamada Good Price, la señora en eso se despertó de golpe, pero lo hizo como si le hubiera faltado el aire. Y al mismo momento que pasó eso, yo sentí como un escalofrío, como cuando se te erizan los vellos de la mano. Pensé que me había pasado por la acción de la señora.
Y ella entonces me dice: ¿dónde estamos, chofer? Yo le dije en dónde. Y ella, algo sorprendida, me dijo enseguida: dale rápido, y no hagas saltos. Eso me extrañó mucho, a lo cual, algo nervioso, le pregunté qué pasaba. Pero ella me dice que le dé rápido y luego me lo contaba. Eso despertó mi curiosidad y le pregunté si sintió algún mal presentimiento o algo por el estilo, porque yo también sentí como un escalofrío. Entonces ella me pregunta la hora. Eran pasadas de las 3 de la mañana. Y entonces me dice: mira, te lo voy a decir. Sentí una entidad muy fuerte que me atravesó. Al escuchar eso yo me asusté y le pregunté qué quería decir con una entidad. Y ella me dijo que eso fue un espíritu, ya que después de las 3 de la mañana se abren portales, y mucho más cuando hay luna llena, como en esa noche había. Le pregunté cómo sabía eso, y ella me dijo: lo que pasa es que yo soy bruja, pero no te asustes, soy como quienes dicen bruja blanca, y solo hago protecciones. De hecho, vengo de cerquita de donde me recogiste. Fui a hacerle un trabajo de protección a un locutor muy reconocido en Monterrey. Luego de eso llegamos a su destino, y ella me dijo que no me regresara por el mismo camino, porque ese ente era muy fuerte y se me podía pegar y me iba a seguir a donde vaya. Ella me dijo la razón por la que nos topamos a ese ente. Me comentó que no le pedimos permiso para pasar por ahí, y esos entes siempre están en los puentes o vados. Me dijo que se debe aventar algo por la ventana, una moneda o una ficha, algo de valor, y luego debes decir: con permiso, que voy a pasar. Me dijo además que en esos lugares, a esa hora, donde hay oscuridad y sobre todo agua, se acumula la maldad por todo lo que hay de años ahí, y todo eso el agua lo arrastra. No sé si alguien ha pasado por algo similar. Me gustaría saberlo. Y esa es una de mis tantas experiencias. Me llamo José. Mi relato es de allá por el año 1999. En ese tiempo, para poder seguir estudiando en la universidad, tuve que trabajar de noche. Así que empecé a manejar un taxi. Y me iba bastante bien. Podía cubrir mis gastos universitarios. Ya tenía casi un año trabajando, cuando empezó a bajar la clientela. Así pasaron casi 3 meses, y ya estaba por vencerse mi colegiatura del siguiente semestre. Era tanta mi desesperación que empecé a hacer viajes largos a otros pueblos cercanos. Pero lo que no me gustaba era que a veces tenía que manejar por carretera, ya de madrugada, y con la inseguridad me entraban muchos nervios. Aún así me la rifaba. Sin embargo, una madrugada, el rumbo de mi vida cambiaría muchísimo. Esa noche ya eran casi las 2 de la madrugada, y yo venía por la carretera. Ya estaba a punto de irme a descansar, cuando en eso de entre las malezas salió una joven de algunos 20 y tantos años y me hizo la parada. Debo confesarles que al principio miles de pensamientos pasaron por mi mente, pero necesitaba ese viaje. Así que le dije a dónde quería que la lleve. Ella me dio la dirección y me dijo que iba a buscar a su hijo. Cuando me dijo su destino, le dije que eso estaba lejos, pero tan solo porque me dijo que iba por su hijo, la iba a llevar. Yo ya quería irme a descansar a mi casa. Y en eso ella soltó un llanto y me lo agradeció muchísimo. Me decía que nadie la había querido llevar. Durante todo el camino, ella entre llantos solo me agradecía. Ya cuando llegamos, me dio otro papel con otra dirección. Y además de eso, un número de teléfono de casa. Y luego me dijo: si en 20 minutos no ves que yo salgo,
Por favor, marca este número y les dices que hablas de mi parte. Yo vi que entró a una casa, pero ya no salió más. La verdad que yo solo estaba esperando a que pasaran los 20 minutos para poder ir a tocar y luego marcar el número. Pero no sé en qué momento. Cansancio me venció y terminé durmiéndome. Me desperté como una hora más tarde y ella aún no volvía. Así que me dispuse a marcar el número que ella me había dado. Y en eso me contesta un señor. Yo le dije lo que ella me había dicho y el señor me preguntó la dirección en donde yo estaba esperando a la muchacha. Así que se la dije. Por lo visto, él no estaba en esa casa. Y así pasó otra hora. Ya casi eran las 6. Cuando en eso veo que llega un señor. Pero no venía solo, ya que vi que venía con la policía. Luego de eso rodearon la casa, esa donde la chica se había metido. Y luego me enteré que el señor, a quien yo le había marcado, era el padre de esa muchacha. Después lo vi salir de esa casa y salió con un niño de unos 3 años. Él me vio y se arrimó a mí y me dijo: «Tú eres el taxista que me marcó, ¿verdad? ¿Dónde fue que recogiste a la muchacha que te dijo que me llames?». Yo le di la dirección y en eso todos se fueron a ese lugar, que por cierto era muy despoblado. Cuando llegamos ahí, mi sorpresa y asombro fueron tantos que casi caigo desmayado, ya que a unos cuantos metros saliendo más de la carretera estaba el cuerpo de la muchacha. Me enteré ahí que su esposo la había matado y le había robado el bebé para venderlo. Esa noche el bebé corría peligro y ella regresó del más allá para salvarlo. Yo pude terminar mi carrera y de vez en cuando voy y visito su tumba. Me he topado con su padre y él sigue muy agradecido conmigo, ya que, por fin, pudo darle un buen descanso al alma de su hija. Hay varios relatos de taxistas que recorren por las noches la ciudad de Monterrey, y les sorprenderá saber la enorme cantidad de experiencias paranormales que le ocurren. Una tarde de octubre, un taxista circulaba por la carretera a Nuevo Laredo. Iba con rumbo a Sabinas, Hidalgo, a la casa de unos familiares. Ya estaba por caer la noche, y no quería que la oscuridad lo atrapara en la carretera, cuando comenta que de pronto, a la orilla del camino, vio a una mujer vestida con ropas humildes, que le estaba haciendo señas para que se detuviera. Cuando se acercó a ella, pudo distinguir que era una mujer morena con rasgos indígenas. Tenía alrededor de unos 40 años y llevaba un rebozo negro que cubría su cabeza. Pero el taxista iba algo retrasado por llegar a su destino, por lo que hizo caso omiso a las señales de la mujer, dejándola atrás, sola en la carretera. Se alejó de ahí a gran velocidad, mientras la seguía mirando por el espejo, y al pasar una loma la perdió de vista. Sin embargo, unos metros más adelante, cuando volvió a mirar por el espejo, vio que en el asiento de atrás, esa mujer literalmente desapareció. Comenta que estaba enojada y le reclamaba a gritos por qué la dejó sola en la carretera, por qué no la quiso llevar. El taxista se sorprendió y se asustó demasiado, que dio un freno brusco y apenas se detuvo, salió corriendo del taxi, espantado por aquella aparición. Sin embargo, cuenta que al mirar al taxi nuevamente, se percató que el vehículo estaba vacío. No había nadie adentro. Luego de asegurarse bien, se volvió a meter en este y condujo hasta llegar a la casa de sus familiares. Y estos con un gran asombro lo recibieron, ya que literalmente él había envejecido del susto. Su pelo se había vuelto canoso y casi no podía hablar.
de la misteriosa mujer que se le subió. Le dijeron que había muerto hace muchos años y que nunca llegó a su destino. Por eso, siempre pedía que la llevaran, y a quien no la levantaba, se le aparecía por el camino en el asiento trasero. Sin embargo, a quienes sí la llevaban, más adelante se le desaparecía, no sin antes darle las gracias por haberla llevado. La otra historia ocurrió en una noche de noviembre, donde un joven taxista circulaba por las calles del barrio antiguo, cuando de pronto una señora muy elegante, vestida de negro y como de unos 50 años, le hizo la parada y le pidió que la llevara al Panteón del Carmen, que estaba del otro lado de la ciudad y es uno de los más antiguos cementerios. Todo parecía normal. El taxista conducía con precaución, ya que la mujer parecía que iba rezando y por eso no quería incomodarla. Cuando llegaron al panteón, estacionó en la puerta principal y se percató que la puerta estaba cerrada. En eso la mujer se bajó y le pagó con un billete y le dijo que podía quedarse con el cambio. El chofer le dijo que si no quería que la acompañara, pues ya era muy de noche y el cementerio estaba solo. Pero ella le contestó: "No se preocupe, joven, yo aquí vivo". Luego de decirle eso, la mujer dio media vuelta y se fue caminando directamente a las puertas del panteón. Pero esta no se detuvo, ya que como si fuera una sombra, atravesó las rejas y siguió caminando como si nada. Y unos metros más adelante, bajo la luz de la luna y unas viejas luminarias, su silueta se evaporó. El taxista estaba impresionado y rápidamente enderezó su vehículo para iluminar por dónde se fue la mujer, ya que no podía creer lo que había visto. Pero el camino principal del panteón estaba solo y la reja estaba con candado. Nadie podía entrar o salir. Este hombre se puso histérico del miedo, pero de pronto, de entre las tumbas, vio que salió otra silueta que tenía una lámpara. Se dio cuenta que era el guardia del panteón. El joven desesperado le contó su relato, pero el guardia sacó un cigarro y tranquilamente se puso a fumarlo frente a él. Luego de que terminó de escuchar al taxista, este hombre le dijo: "Él ya murió hace muchos años, pero siempre se sale a pasear en estas fechas, pero se pierde. Por eso siempre pide que le traiga un taxi. Pero lo bueno es que sí les paga". Luego de eso, aquel taxista guardó por mucho tiempo ese billete, con el cual aquella aparición le había pagado. Yo no digo que las crean, solo les digo que hay personas reales que aseguran que vivieron estos hechos. Hoy solo son leyendas, relatos que algunos taxistas se atreven a compartir mientras atraviesan de noche la solitaria ciudad, pensando que posiblemente hay algo más allá de lo que conocemos y que es muy sencillo no creer en ello hasta que te lo topas de frente.